J. Iglesias Janeiro. La cábala de predicción con los 78 arcanos de los tarots egipcios al final del texto. 12ª edición. Máscara del segundo sarcófago de Tutankamón. Al lector que busca sabiduría y aparecióse Jehová a Salomón una noche en sueños, y díjole Dios: pide lo que quisieres que yo te dé. Soy mozo pequeño, que no sabe cómo entrar ni salir. Da, pues, a tu siervo corazón sabio para juzgar y discernir. Porque has demandado sabiduría, conforme a tus palabras tendrás. Y con el saber, también las cosas que no pediste, tal, que entre los reyes ninguno haya como tú, en todos los días. Sagradas Escrituras. Es tradición que Pitágoras rechazó el dictado de sabio en razón de que sabio quiere decir el que lo sabe todo, y no habiendo persona capaz de saber todas las cosas, es impropio atribuirle una suficiencia que no posee. Aceptó, en su lugar, el de filósofo, que queriendo decir el que aspira a la sabiduría, explica por sí mismo que si bien a nadie le es dable saber todas las cosas, constituye una virtud en cualquier persona aspirar y esforzarse por saberlas. Libro que anima de buscar saber, que orienta el esfuerzo para encontrarlo, es el que pongo en manos de usted para que cultive esa virtud en lo que a la predicción concierne. Al poner el libro en sus manos, lo hago partiendo del principio de que la predicción es una necesidad natural, la necesidad que todos sentimos de conocer el resultado de lo que hacemos, y como tal necesidad no solo posee en nosotros las facultades que la satisfacen, sino que tiene en una ciencia el cuerpo de doctrina que la explica, siendo la ciencia y sus métodos las vías de acceso a las facultades que proporcionan los conocimientos, y esas facultades las fuentes que sacían la necesidad de conocer. Libro que explica la predicción a base de doctrinas cabalísticas, y justifica la efectividad de las doctrinas por la efectividad de las facultades, es el que le ofrezco como guía orientadora en la búsqueda de saber, no con la promesa de que doctrinas, métodos y facultades le den el conocimiento de todas las cosas, sino en procura de que le proporcionen el de algunas de ellas. La efectividad de la virtud predictiva, que poseen las doctrinas y las facultades, tiene su fundamento en el hecho de que en el hombre existen todos los equivalentes del universo, y en la mente todos los equivalentes del hombre, siendo las doctrinas especiales exponentes de los equivalentes mentales. Y los métodos el particular coordenado a través del cual la mente hace inteligible el saber que perciben las facultades y el hombre se identifica con cuanto lo circunda. Por ese fundamento, estando en la mente de cada persona todas las virtualidades que posee la especie, y en la especie todas las virtualidades necesarias al vivir y evolución del individuo, las doctrinas y los métodos adquieren la virtualidad que la mente les comunica, constituyéndose, por ello, en las llaves maestras que abren y cierran nuestras moradas interiores y hacen posible que las facultades liberen en unos tiempos el saber con que el vivir de otros nos va llevando desde lo que fuimos a lo que seremos. El libro que pongo en sus manos cumple la misión de ofrecer a usted algunas de esas llaves. Las llaves que el libro ofrece, como todas las llaves, solo tienen el valor de la propiedad con que usted se sirva de ellas. Quiere decir, solo tienen el alcance que usted mismo les comunica como instrumentos que abren y cierran sus moradas interiores y dan salida al saber que esas moradas encierran. Obra de los estudiosos de la más remota antigüedad, y surgida en respuesta a la necesidad que todos sentimos de conocer el resultado de lo que hacemos, estas llaves se convirtieron en una ciencia de las anticipaciones, que facilitando a cada persona hacer inteligible al propio saber, limitan esa facilidad a la capacidad que el interesado desarrolla para servirse de la ciencia y convertirla en la vía de manifestación a través de la que el propio conocimiento se pone de manifiesto. Con esta limitación, el libro que pongo en sus manos puede prestar incontables servicios. Puede prestar incontables servicios, porque estando en nosotros todos los equivalentes y todas las virtualidades, además de sernos posible conocer infinidad de cosas, los métodos ayudan a que cada persona haga suyas las que particularmente le interesan, guiándola no solo en lo que al conocimiento concierne, sino en lo que a la obtención y disfruta esas cosas incumbe. Que con los bienes de las cosas a que aspira en lo presente, le sean dados los muchos otros a que el estudio del libro que pongo en sus manos lo haga merecedor, es el deseo de el autor. Introducción a la quinta edición. No siempre el hombre atina a proyectarse como ser realmente trascendente. Su lucha cotidiana lo sumerge, sin sentirlo, en un marasmo de aportes materiales que lo subtraen, como por encanto, de acudir a la esencia de la verdad misma que rige sus actos en forma sempiterna. Por fortuna, la civilización, más allá de sus limitativas vislumbres pragmáticas, permitió con una invención, reafirmar la esencia que es saber, que es doctrina, que en verdad es trascendentalismo puro. La humanidad existe y subsiste por dos abstractos: la mente y la palabra.
Esta última, hermanada al sublime y divino logos que abarcan todas las religiones y corrientes filosóficas, hace que lo aprendido hace siglos resulte inmanente y que, gracias al prodigioso encuentro con esa obra artesanal de la impresión, nada de lo que se sabe se pierda para siempre. Así el hombre sigue, a su modo, zigzagueante, vacilante o temeroso, audaz, tímido o conturbado, creando, día a día, lo que es producto de sus ansias, de sus errores, de sus quimeras y, por sobre todo, de la apelación que sus semejantes ejercen sobre sus reservas más profundas. No estamos solos. Vivimos en sociedad. Obramos en conjunto. Luchamos, a nuestro modo, para rescatarnos de esa alienación que, poco a poco, quiere ganamos por completo. La cábala de predicción resulta, de por sí, en estos tiempos hiperbólicamente sometidos a la tecnocracia, un libro fascinante, por la profundidad de los conocimientos que prodiga, por la frondosidad de las disciplinas que abarca, y por el riguroso ensamble de unos con otros, siguiendo un orden lógico y natural que subyuga y atrapa al lector desde el principio al fin. De esta manera, el hombre, inmerso en ese claustro de soledades compartidas, puede, merced a la sabiduría de muchos otros milenarios y casi legendarios personajes, libar el néctar de la ciencia, introducirse en el meollo mismo de doctrinas ocultas, satisfacer su curiosidad de siglos, aprovechar esa experiencia ancestral que, en una fracción de tiempo de la historia de la humanidad, alguien, en este caso un ser de los quilates de J. Iglesias Janeiro, compendió, tomó comprensible y expuso por escrito. Sobre el modo de leer este libro podría afirmarse que quien pretenda interiorizarse de una serie de conceptos interesantes, no ha de obtener logros menos positivos. Más si lo que quiere es establecer contacto con este manantial de verdades rigurosas y exactamente ciertas, que proceden de los rincones más lejanos de la historia, muy distinto ha de ser el modo con que habrá de encararse la lectura, pues el tópico es muy complejo y la sabiduría milenaria no se asimila de pasada. La cábala de predicción en esta su quinta edición, constituye, por lo tanto, un manual en el que nada de lo que está escrito sobre la materia ha sido dejado de lado. J. Iglesias Janeiro vuelca aquí el producto de una larga y fecunda experiencia, de una medulosa confrontación de hechos, documentos y pruebas. Así, por un sendero en el que la anticipación se brinda como algo concreto, exento de fantasías y lirismos, el lector se internará en los secretos de la predicción como necesidad natural, en sus fundamentos, procedimientos y contribuciones. En la develación de incógnitas por razones matemáticas, por medidas interpretativas, por valores potenciales. En la numerología y astrología. En los arcanos del tarot de los bohemios. En videncia y clariaudiencia, etcétera, etcétera. Pero por sobre todo quedará engarzado en la mente y en el corazón un mensaje de esperanza, de fe y de coraje para enfrentar los hechos que la vida nos depara. J. Iglesias Janeiro logra así, con su libro, perenizar su nombre y aventar ese escepticismo que subraya el arcaico agallo. Ni il novum sub sole, en verdad, cada día hay algo nuevo. Ese es milagro de la vida, de la belleza, del amor y, por encima de todo, de la insaciable sed de conocimiento, siempre a tono con la sublime especulación del infinito. Héctor V. Morel. Al lector de la cuarta edición la obra está dividida en lecciones, cumpliendo cada lección el doble cometido de suministrar determinados conocimientos y preparar la mente del lector para la buena comprensión de las lecciones que siguen, siendo, por ello, aconsejable leer todas las lecciones antes de dar aplicación a las enseñanzas y métodos contenidos en cualquiera de ellas. Las lecciones abarcan los siguientes temas. Lección primero. La predicción como necesidad natural, y forma en que los antiguos oráculos satisfacían esa necesidad. Lección segundo. Existe una ciencia de las anticipaciones, y métodos religiosos y mundanos que integran esa ciencia. Lección tercero. Fundamentos de la predicción, en lo que respecta al ordenamiento que rige la naturaleza. Lección cuarto. Contribución de la actitud personal a la predicción, a base de la acción refleja del automatismo mental. Lección 9. Procedimientos de predicción, basados en la capacidad de percepción que poseen las 5 facultades primarias. Lección sexto. Predicción por movimientos planetarios, a base del mes y hora de nacimiento, con el mapa psíquico de cada nativo. Lección séptimo. Develación de incógnitas por razones matemáticas, con ejemplos de develación verdadera, revelación aparente y develación condicionada. Lección octavo. Predicción por medidas interpretativas, a base de las del año divino de los antiguos egipcios y de la criptografía de la Gran Pirámide. Lección noveno. Predicción por valores potenciales, a base de las propiedades de los números como equivalentes de las letras de los nombres personales y fechas de nacimiento. Lección décimo.
Los números como guía diaria de orientación, en su triple aspecto de exponentes de la personalidad, tónica de los días y ritmo del tiempo. Lección 11. Predicción por inspiración psíquica, a base del simbolismo universal, las facultades primarias y las claves herméticas. Lección 12. El libro del saber y sabiduría que contiene, con la interpretación de los 78 arcanos egipcios que formaron el libro de Tot. Lección 13. Método para inferir el saber contenido en el libro, con la explicación de la preparación y ritual que exigen el planteo y solución de los problemas a base del libro de Tot. Lección 14. Práctica del método y dedicación del saber, con ejemplos de mapas por factores fijos, factores móviles y factores progresados. Aunque tratando las lecciones temas distintos, la utilidad de la obra tiene su razón de ser en la capacitación de conjunto que da a cada lector, dependiendo de esa capacitación el servicio que los distintos métodos pueden prestar. Comprenderlo así, es el primer aporte con que ese lector da efectividad a la ciencia de las anticipaciones. Primera parte. Lección y la predicción como necesidad natural. El alma que sabe algo se consume en el deseo de saber más. La que vislumbra de Dios se consume en el deseo de llegar a él. Torah. Predecir es anticipar, prever los resultados de un acto y anunciar sus consecuencias. Se predice el tiempo, el movimiento de los astros, los flujos de las mareas, la abundancia de las cosechas, el curso de las enfermedades, la evolución de los acontecimientos, el éxito de los negocios, las consecuencias de lo que obramos, la utilidad del saber que adquirimos, las situaciones a confrontar en los caminos que se siguen, el bien o el mal a que nos conduce cada paso que damos, y en fin, los probables efectos de cuanto hacemos o dejamos de hacer. ¿Sabes vencer, Aníbal? Dicen que dijo al general cartaginés su amigo Maarbal cuando después de la victoria de Canas el célebre caudillo decidió invernar en Capua en vez de sitiar a Roma. Sabes vencer, pero no sabes sacar provecho de tus victorias y el resultado final será la derrota. Ver por adelante lo que ayuda a vencer, seguir viendo lo que puede hacer útil el triunfo, prever los acontecimientos a que ese triunfo dará lugar, advertir las probables derivaciones que tal acción puede tener y en suma, mirar desde hoy lo que traerá mañana, no solo es poseer el conocimiento que permite predecir los sucesos, sino prepararnos para confrontarlos. Por carecer de esa visión, Aníbal, el capitán más glorioso de sus tiempos, después de ver cumplida la predicción de Maarbal, perseguido por los romanos en todos los países en que se refugiaba, viejo y sin soldados, tuvo que utilizar el veneno que su amigo le legara a fin de evitarse la humillación de entrar en Roma uncido al carro del vencedor. Libertemos a Roma de sus temores, dijo al tomarlo, ya que los romanos no saben esperar la muerte natural de un anciano. Prever, anticipar lo previsto y saber ver el tiempo en que tendrá efecto lo anticipado, son los tres elementos que concurren a toda predicción. En mayor o menor grado, esos elementos también entran en cuanto realizamos a lo largo de la vida, pudiendo decirse que los conocimientos que adquirimos, los esfuerzos que realizamos, las empresas que acometemos, las asociaciones que cultivamos, los bienes que perseguimos, y en fin, lo mucho o lo poco que hacemos en cada minuto, tienen su razón de ser en esa propiedad de la naturaleza humana de mirar a lo lejos, prepararse para confrontarlo y seguir el curso del tiempo que lo actualiza. El interés, por ejemplo, que tiene el padre de que el hijo complete sus estudios a satisfacción, ¿no es una anticipación del mejor servicio que prestará el joven profesional? La profesión que ese joven escoge, ¿no es una anticipación de la clase de vida que aspira de vivir? Los éxitos o fracasos que obtiene en los primeros pasos que da en ella, ¿no son una anticipación de lo que ha de venir más tarde? Los cálculos de materiales que efectúa el ingeniero encargado de construir un puente, ¿no son hechos en base del tráfico que la obra tendrá que soportar? La mercadería que ofrece el comerciante, ¿no cumple la doble misión de prestar determinado servicio al que la compra y proporcionar una ganancia a quien la vende? El inventor que dedica sus desvelos a producir un nuevo elemento de progreso, ¿no lo hace con la visión de la necesidad que ha de llenar? El investigador que se afana por arrancar a la naturaleza sus secretos, ¿no tiene una visión del cometido que esos secretos van a cumplir? Usted mismo, lector, ¿no anticipa en cada día mucho de lo que hace al siguiente? Si apartándonos de las actividades individuales, inquirimos en la de las instituciones colectivas, grandes empresas anónimas o los organismos del Estado, dejaremos de ver que existe en ellos el mismo espíritu de previsión, anticipación y conocimiento previo. Los programas que formulan los partidos políticos, predicen o no la clase de gobierno que darán al pueblo cuando suban al poder. Los presupuestos que se aprueban anualmente por adelantado, no indican la línea general de gastos que habrá durante ese lapso. Las asignaturas que se cursan en los centros docentes, ¿no son un anticipo de lo que ha de ser más tarde la vida ciudadana?
Los planes secretos que rigen la estructuración del ejército, no están hechos a base de las necesidades que ha de imponer la próxima guerra. El minuto de producción de cada empresa industrial, no es una síntesis de la demanda que ha de haber en el mercado en un futuro próximo. La construcción de un salto de agua, no indica por sí misma la actividad industrial que se ha de desarrollar. Los cimientos de una catedral, no conllevan la idea del culto a que se dedica y la de la multitud de fieles que ha de atenderlos. Y en fin, la presente estructuración de la sociedad en que vivimos, no es por ventura la realización de lo que previeron nuestros abuelos y un anticipo de lo que preverán nuestros nietos. Todo lo que nos proponemos es una anticipación de lo que esperamos realizar, y lo realizado un efecto inmediato de causas precedentes y razón determinante de futuras realidades, tal vez no respondiendo siempre lo que es segundo a lo que hace esperar lo que es primero, pero sin que jamás ninguno de los dos deje de ser el resultado del móvil anterior en que cada cosa tiene su punto de partida. Estando formados esos móviles mitad por lo que sabemos por experiencia y mitad por lo que inferimos por intuición, querámoslo o no, todo nuestro caminar es un constante predecir, que llevándonos de unas ideas a otras y de unos actos a los que los complementan, convierte el presente en el molde del futuro y la predicción en la necesidad natural de exigencias más perentorias en la existencia de cada individuo. Como necesidad natural, ¿cuáles son sus fuentes de conocimiento? ¿A través de qué medios hace efectivas sus virtudes? Predecir es anticipar los resultados de un acto y anunciar en alguna forma sus consecuencias. Al formar su nido, el pajarillo anuncia y anticipa el celo, la fecundación y la cría. Las investigaciones y cálculos que realiza el sabio, anticipa y anuncian el carácter y servicio que prestará su próximo descubrimiento. La semilla que deposita en la tierra el agricultor es un anticipo y anuncio de la cosecha que vendrá más tarde. Si la predicción es una necesidad natural para el pajarillo, el sabio y el agricultor, ¿por qué en cada uno solo es efectiva para cierta cosa? Y si, por ejemplo, hay igual necesidad entre dos sabios, ¿por qué unos sabios aciertan y otros se equivocan? Y habiendo la misma necesidad en el mismo sabio, ¿por qué unas veces acierta y otras yerra? ¿Será por ventura que esa necesidad está vinculada a una ciencia de las anticipaciones, ciencia natural también, que solo es efectiva cuando con naturalidad recabamos su concurso? Vislumbres de una ciencia de las anticipaciones. La predicción o anuncio anticipado de una cosa por la presencia de otra, tiene en los seres de vida inferior sus más notables exponentes. Cuando la araña, por ejemplo, acorta los últimos hilos de su tela y los refuerza, se previene y anuncia vientos fuertes o lluvia. Si se pone a trabajar mientras llueve, el anuncio es de próximo buen tiempo. Si al ponerse el sol cambia la orientación de la tela y la dispone para la caza, anticipa una noche serena. ¿En virtud de qué saber infiere el tiempo que se aproxima? Se dice que es la dirección del viento en relación a la humedad atmosférica lo que guía sus actos. A los mismos agentes se atribuye el conocimiento anticipado que tienen los pájaros y las gallinas respecto a las tormentas. ¿De qué manera, sin embargo, aprenden a comportarse en la forma que lo hacen? Por experiencia. Hay ciertas orugas que mueren antes de que nazcan sus crías, pero al morir dejan todo arreglado en forma de que sus hijuelos, que nacerán meses después, hallen a mano cuanto necesiten, incluso carne fresca, para lo cual hieren a sus presas de manera que no perezcan antes del tiempo conveniente y les almacenan suficiente alimento para que se nutran hasta la época en que las crías de las orugas estén en posición de devorarlas. Muertos los padres antes de nacer los hijos, ¿cómo aprenden previsiones tan minuciosas? ¿Será de esa ciencia de las anticipaciones que decimos es una necesidad natural? El gusano de seda que se afana en tejer el capullo que ha de servirle de mortaja, ¿no será de esa misma ciencia que extrae los conocimientos que lo guían a tejerlo en forma de que el sepulcro de los padres sea cuna protectora de los hijos? En lo que a los irracionales se refiere, parece que esa ciencia de anticipar y anunciar está constituida por la inteligencia instintiva que cada ser hereda al nacer a fin de que pueda cumplir la misión que le corresponde. Habiendo en el hombre una capacidad superior, ¿estaremos privados de esa inteligencia primitiva? Se dice que cuando César llegó con su ejército al Rubicón, se detuvo vacilante antes de cruzarlo, pues dicho río marcaba los límites en los que todo general romano debía licenciar sus tropas so pena de ser declarado traidor y condenado a muerte. Largas jornadas había caminado César con la decisión de desobedecer esa ley y apoderarse de Roma, pero llegado el instante en que un paso más significaba la victoria o la muerte se sintió indeciso ante un pequeño cauce de agua. ¿Debía cruzar el río y avanzar sobre Roma? ¿Debía licenciar su ejército en obediencia a la ley que así lo mandaba? Si hacia lo primero triunfaría, ¿era ya tiempo para lo segundo?
Honda tormenta agita el ánimo del vencedor de las Galías, y torbellinos de ideas contradictorias se agolpan en su mente con velocidad vertiginosa, inspirándole impulsos antagónicos y llenando su alma de inquietudes. Es el instante de las grandes decisiones, en que la voluntad individual se debate entre dos corrientes y no acierta a decidirse por ninguna. El instante en que, como abandonados por nosotros mismos, hacemos dejación de los recursos propios y, elevando los ojos al espacio, preguntamos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Se preguntaba César con afán en el preciso instante que 3 pajarillos vuelan sobre su cabeza en dirección a Roma. La suerte está echada. Dijo con alegría al verlos, y cruzó con decisión el río. Fue, en realidad, el vuelo de los pájaros lo que animó a César a resolverse. ¿Lo fue el conocimiento subconsciente que el vuelo de las aves despertó en él? También es tradición que cuando el Cid salía desterrado, pobre y sin saber a dónde dirigirse, el vuelo de unos pájaros le indicó el camino del triunfo. Suerte nos anuncian las abubillas, por la derecha. Dijo a los pocos que lo acompañaban. Y tomando resueltamente el camino que seguían las aves, agregó. Arriba los corazones, y adelante. ¿Puede influir en los resultados de una empresa que las abubillas se dirijan en una dirección u otra? Las victorias alcanzadas por el campeador, pudieron tener su punto de partida en el conocimiento subconsciente que esas aves despertaron en el Cid. Cuando Alejandro invadió Persia, tan seguro se sentía Darío de su poder que le envió, en son de mofa, un irónico mensaje, acompañado de una cajita de oro, muestra de la gran riqueza que poseía un puñado de semillas de lirio, símbolo del numeroso ejército que Alejandro tendría que vencer. Una bola, diciéndole que era para que el mozalbete jugara con los bandidos que le acompañaban y un látigo, para que se vapuleara a sí mismo y a los consejeros que lo animaran en su temeraria empresa. Recibió todo ello Alejandro, y contestó a Darío que aceptaba el oro, como primicia anticipada de las riquezas que muy pronto le iba a arrebatar. Las semillas, como adelanto de las partes en que iba a dividir el imperio persa. La bola, por ser símbolo del poder universal de que disfrutaría en breve. Y el látigo, pues habría de servirle para castigar la insolencia de quien se lo mandara y hacerle comprender la fragilidad de las cosas humanas. Como se sabe, Darío erró y Alejandro acertó, el primero perdiendo cuanto esperaba conservar. Y el segundo consiguiendo cuanto se había propuesto. Hubo un conocimiento subconsciente en Darío al enviar a su oponente un anticipo de lo que habría de suceder. Fue el sentido cifrado en los objetos ofrecidos lo que inspiró a Alejandro el comportamiento que había de llevarlo a la victoria. Cuando, poco después, el rey sin reino, esposo sin esposa y padre sin hijos, Darío ofrecía el último oro que le quedaba en rescate de su familia, el general Parmenio, íntimo de Alejandro, dijo a este. Yo aceptaría, si fuese Alejandro. Yo también, si fuese Parmenio, contestó Alejandro. ¿Qué había en el alma de uno que le indicaba el proceder que seguiría si se hallase en la posición del otro? ¿Qué había en Alejandro que le impedía comportarse en la forma que lo haría si fuese Parmenio? Joven, rey de vidas y haciendas de un dilatado imperio, momentos antes de morir, con clara visión de que ninguno de sus familiares o colaboradores tenía cualidades para conservar sus conquistas y continuar su obra, al preguntársele a quién legaba el cetro, solo acertó a contestar. Lo lego al más digno. Fue dictada esa respuesta por su desgano de las cosas terrenas en el momento en que esas cosas pierden su valor. Lo fue por la visión anticipada de lo que había de suceder poco después de fallecido. ¿Había en ella un reproche o un consejo? Poco antes de iniciar una de sus grandes batallas, Alejandro consultó los augures acerca de lo que debía hacer para alcanzar la victoria. Sacrifica la vida del primer ser que veas al salir del templo, fue la respuesta. Lo primero que vio fue un campesino montado en un asno. Empero, cuando Alejandro se disponía a sacrificar al hombre en obediencia al mandato de los augures, el campesino arguyó que la cabeza del pollino precedía a la suya cuando los vio el rey, y que, por lo tanto, era el animal, y no el hombre, al que había que sacrificar. Aceptó Alejandro el razonamiento, y sacrificado el pollino, al separar las grasas para quemarlas, se encontró en su vientre un mensaje que el general enemigo transmitía a otro jefe de su ejército dándole las órdenes convenientes para el combate, mensaje que al no llegar a su destino no solo ocasionó la desarticulación del ejército contrario, sino que ayudó a Alejandro a disponer el suyo en forma de que pudiese alcanzar la victoria. ¿Tenía el augur conocimiento del mensaje confiado al vientre del asno? ¿Sabía ese augur que lo primero que vería Alejandro al salir del templo era el asno que transmitía tan importantes informes? ¿Fue el razonamiento del campesino lo que decidió a Alejandro a sacrificar la bestia y no el hombre? ¿Lo fue su conocimiento subconsciente del mensaje oculto en el vientre del animal?
¿Hay en todo ello una simple coincidencia o la manifestación de una ley? Proyecciones que alcanzan las vislumbres. Cuando Alejandro cruzaba el desierto de Libia, le salieron al encuentro los sacerdotes del templo de Amón para mostrarle las profecías contenidas en sus libros respecto a la futura grandeza del hijo de Filipo. En esas profecías no solo se afirmaba que Asia sería vencida por Europa, sino que, incluso, se especificaba la fecha, edad y carácter del vencedor, haciendo una relación detallada de los territorios que conquistaría. Se explica a este respecto que los sacerdotes de Amón alteraron el sentido de los textos a fin de adaptarlos a la realidad y halagar a Alejandro, inclinándolo a su favor. Es el caso, sin embargo, que cuando el conquistador macedonio llegó a Babilonia, la ciudad le abrió las puertas sin lucha y rindió el ejército de que disponía en razón de que los libros sagrados así lo mandaban, por ser inútil toda resistencia, proceder que muchas otras ciudades imitaron por el mismo motivo y que contradice las suspicacias de los que ven en el proceder de los sacerdotes de Amón una servil astucia para captarse las simpatías del joven guerrero. Se puede aceptar, por lo tanto, que los libros sagrados de la antigua Persia anticiparon lo que habría de ocurrir centenares, tal vez millares de años después. Como es sabido, los primeros conquistadores españoles de América suponían que los indios tenían la idea de que al perecer o caer prisionero el cacique o jefe que los dirigía, era preciso que cesaran toda resistencia, pues en el jefe caído estaba todo el poder del ejército que mandaba, y al ser vencido ese jefe, también lo eran, automáticamente, los soldados a sus órdenes. En consonancia con esta suposición, los conquistadores trataban de apoderarse del jefe contrario, unas veces por la astucia, como hizo Hernán Cortés con Moctezuma en México, y otras por la fuerza y la astucia, cual hizo Pizarro con Atahualpa, en medio de un poderoso y aguerrido ejército, 30 veces superior al suyo. La verdadera explicación de tal proceder de los nativos no está, sin embargo, en la idea que les atribuían los conquistadores, sino en el hecho de que los libros sagrados de los aztecas y de los incas profetizaban la llegada de los hombres blancos, los hijos del sol, que vendrán por mar, empujados por el viento y fulminando el rayo, para dominar a todos, primero a los más fuertes. ¿Cómo pudieron esos libros predecir tales eventos? ¿A base de qué ciencia se hicieron predicciones de tal fidelidad? «Prended fuego a ese caballo fuera de las murallas», gritaba Casandra, angustiada. A los troyanos. «No lo introduzcáis en Troya, pues nos abrasará a todos». ¿De qué ciencia se sirvió Casandra para conocer lo que ocultaba un montón de madera en figura de caballo? ¿Qué había en la joven que le permitía ver los resultados finales del acto que se pretendía realizar? No escuches la voz del Malinche, aconsejaba la princesa Papantzin a su hermano Moctezuma, emperador de México. Si la oyes una sola vez, serás encantado por ella y todos pareceremos, tú el primero. Prescott afirma que la ciencia de que se servía la bella Papantzin era la necromancia, y por su medio no solo anunció a su hermano lo que ocurriría si se entrevistaba con Cortés, sino que con anterioridad le había predicho el próximo fin de su imperio. En este caso, al igual que en el de Casandra, la predicción fue cumplida. ¿Se puede atribuir a coincidencia? Los hijos de Nava andarán peregrinos hasta encontrar el águila que devora la serpiente sobre un nopal, decían los libros sagrados de los aztecas. El lugar en que la hallaren será el del esplendor de la raza, agregaban dichos libros y la tradición. Los nahuas peregrinaron largos años hasta que encontraron a orillas del lago de Texcoco lo que sus escrituras les anunciaban y lo que el oráculo de Aztlán les prometiera al cruzar el río Colorado. Tierra feraz en que fundar un gran imperio y levantar templos suntuosos a sus dioses. Fieles a la tradición, fundaron en ese lugar lo que llegó a ser la Gran Tenochtitlán, con más de 300.000 habitantes, que extendía su poder sobre un vasto imperio y alcanzó una civilización excepcional para aquellos tiempos. Esta ciudad, y el imperio de más de 15 millones de habitantes sobre el que ejercía dominio, con una civilización en algunos sentidos superior a la de los conquistadores, la hizo suya Hernán Cortés con solo el arrojo de 1,500 hombres y la influencia que logró ejercer sobre Moctezuma. ¿Se cumplió en este caso la predicción de los libros sagrados aztecas? ¿Fue fiel el augurio de la princesa Papantzin a su hermano? Aspectos que abarca la ciencia de las anticipaciones. Relata la tradición incaica que una noche, en sueños, Manco Cápac sintió una voz que le ordenaba salir con su familia de la cueva que habitaba en Yampu Toco, casa de los vientos, y seguir caminando hasta que la varilla de oro sobre la que posaba el Inti, Sol, dios tutelar de la familia y consejero del jefe de ella, se hundiese por sí misma en el suelo, hecho que solo ocurriría en el lugar que el destino le tenía reservado para ser cimiento de una raza poderosa y el más grande entre los suyos. Acompañaron a Manco sus hermanas Cachi, Sal, Uchu, Pimienta,
y Anka, Placer, y sus hermanos Zerokyo, Wako, Kura y Rana, y los 8, guiados por Manco y por el Inti siguieron a la aventura hasta que la varilla de oro se hundió por sí sola en tierra, hecho que ocurrió en una colina, que más tarde llegó a ser la gran ciudad de Cuzco, pero que entonces era mirada con prevención por las tribus que habitaban la comarca debido que el jefe de una de ellas, llamado Huiracocha, había pronosticado, hacía mucho tiempo, que de esa colina vendría quien impondría su dominio sobre todos. Establecidos en ese lugar los hermanos Capac, Manco llegó a ser el jefe de las tribus de la comarca, y poco a poco, primero él y después sus descendientes o continuadores, extendieron su poder hasta crear uno de los imperios y civilizaciones más florecientes del continente, con tales adelantos que hasta se cree que sus sacerdotes poseían el secreto para transmutar en oro los metales groseros, conservar indefinidamente los cadáveres sin corromperse, oír los sonidos que producen los planetas en su movimiento y predecir lo cercano y lo lejano. ¿De qué ciencia se sirviera Huiracocha para indicar la colina que había de servir de asiento al trono del Inca? ¿Qué había en el Inti de la familia Capac para guiar a Manco hasta esa colina? ¿Dónde salió la voz, que instó en sueños al jefe de la familia para que abandonase Pacaritampú, colina de la aurora, y saliese de la casa de los vientos en busca de las tierras que le tenía reservadas el destino? Divide el imperio en dos antes de que perezca, aconsejó el sumo sacerdote a Huayna Capac, años antes del descubrimiento de América. Interpretando el consejo como una fórmula de conciliación en la rivalidad que existía entre sus hijos Huáscar y Atahualpa, legó al uno el reino de Quito y al otro el de Cuzco, esperando así evitar la lucha entre los hermanos y el derrumbe de la civilización existente. La realidad no respondió a la prudente decisión del viejo Inca, pues tan luego falleció el padre, los hijos se entregaron a una guerra fratricida y aunque cuando llegó Pizarro el dominio de Atahualpa era absoluto, la moral de los combatientes estaba tan deprimida, en parte por la lucha sangrienta que se había sostenido y en parte por la profecía que anunciaba la llegada de los hijos del sol, que Pizarro, casi impunemente, con menos de 1 millar de hombres, no tuvo gran trabajo en apoderarse de Atahualpa, que se hallaba rodeado de más de 30,000 guerreros. El consejo de dividir el imperio en dos fue dictado por el buen deseo del sumo sacerdote de evitar la guerra civil entre los hermanos, o por una visión de lo que estaba para suceder. Los blancos vengarán mi muerte dentro de muy poco, dijo Huáscar, instantes antes de ser arrojado al río Andamarca por orden de Atahualpa, agregando: y mi hermano morirá de mi misma muerte, pero en terreno seco. Es inútil que entreguemos el oro de nuestros templos en rescate del Inca, dijo el sumo sacerdote a la esposa de Atahualpa, cuando ésta lo instaba a enviar a Cajamarca los cargamentos del precioso metal ofrecidos a Pizarro a cambio de la libertad del prisionero. Con oro o sin oro, el destino de Atahualpa será el mismo. Mira, y dice la tradición que el sacerdote mostró a la reina, por medio de un espejo mágico, la visión del próximo fin de Atahualpa, muerto en el garrote, de acuerdo con la sentencia de Huáscar, que lo emplazaba a morir ahogado en terreno seco, visión que se realizó poco después, a pesar del oro entregado a los conquistadores, cumpliéndose así no solo lo predicho por Huáscar, sino lo anunciado desde mucho antes en los libros sagrados de aquella gran civilización. Si Creso cruza el Ali será destruido un gran imperio, contestó el oráculo cuando el rey de Lidia lo consultó acerca de si debía avanzar contra Ciro. El oráculo se cumplió, aunque no en el sentido que supuso Creso, pues el imperio destruido fue el suyo. Naces rey, pero no morirás rey, aseguran que sentenció una pordiosera al nacer, en Madrid, Alfonso XIII. Ya no puede haber gracia, pues la sentencia ha sido ejecutada, informó la emperatriz de Austria, la madre de un noble húngaro que le pedía, de rodillas, el indulto de su hijo. Tampoco la habrá para ti ni los tuyos, pronosticó, exasperada. La infeliz madre, agregando: y el emperador vivirá bastante para veros caer a todos y derrumbarse el imperio, pronóstico que tuvo plena confirmación, pereciendo asesinada la emperatriz, fusilado en México el hermano del emperador, muertos por violencia los dos sucesivos herederos y destrozado el imperio austrohúngaro al estar agonizando Francisco José. Mis funerales serán los de la monarquía, aseguró Mirabeau días antes de morir, y poco antes, también, de que fuese guillotinado Luis XVI. Mi muerte os anuncia la del zar, dijo Rasputín a los nobles que lo asesinaron. Meses más tarde era fusilada la familia imperial y se establecía un nuevo régimen en la Rusia zarista. Todos los aquí reunidos tendrán una cita con la misma dama, dijo sonriente el conde de Saint-Germain a un grupo de nobles, en un banquete, poco antes de la revolución. La dama sería la guillotina, en la que perecieron todos ellos años más tarde. Conserva tu doncellez, que ella te elevará al solio imperial, aconsejó a Teodora, una nigromante, cuando la futura emperatriz, casi niña, era bailarina callejera.
No desdeñes a ese abogadillo si quieres ser primera dama en la Casa Blanca, dicen que aconsejó a su nieta la abuela de la que más tarde fue esposa de Lincoln. Los anteriores breves ejemplos, autorizan a suponer que existe en el hombre alguna facultad equivalente a la inteligencia instintiva por la cual, pongamos por caso, la oruga de que hemos hablado prepara lo que han de necesitar sus crías sin que nadie se lo enseñe. Desde los tiempos más remotos se cree que sí. Gracias a ella, el hombre primitivo escogió las artes y ordenó sus actividades en forma de vencer las infinitas dificultades que lo circundaban. El moderno, arranca a la naturaleza sus secretos y crea las maravillas de la presente civilización. ¿A través de qué medios se manifiesta esa facultad? La predicción en la antigüedad. Establecida la necesidad de conocer por anticipado los resultados de un acto, el hombre se aplicó desde tiempos remotos a buscar medios de conseguirlo, para lo cual, parte por instinto y parte por experiencia, recurrió a los procedimientos más diversos, algunos de los cuales todavía se practican en las tribus alejadas de la civilización. ¿Es legítimo suponer que el hecho de tener que apelar a esos auxiliares demuestra por sí mismo que no existe en nosotros la facultad de la que pretendemos servirnos? No. La facultad de anticipar, al igual que todas las facultades, necesita los medios que facilitan su acción. Una paloma, por ejemplo, orienta su vuelo hacia el nido aunque se la prive de la vista. No lo orienta, sin embargo, si se la priva de ciertas glándulas, en este caso aunque tenga ojos. La misma araña pierde su virtud de ser sensible a los cambios de tiempo si se le amputan determinadas antenas, y en numerosos experimentos de laboratorio se ha modificado en tal forma el instinto de varios animales que, incluso, se ha conseguido que las ratas prohijen crías de gato, y las perras crías de conejo, comportándose ambas partes como si en realidad fuesen madres e hijos, sin que para lograrlo se precise otra cosa que unas sencillas inyecciones de foliculina. El hecho de recurrir a procedimientos especiales en la predicción no demuestra, por tanto, que se carece de la facultad. El procedimiento bien puede ser a la predicción lo que la foliculina a las ratas lactantes o las antenas a la araña. La condición que hace posible el fenómeno, tal vez no en todas las personas ni en todas las épocas en la misma forma, pero indispensable siempre para que se produzca el ordenamiento que actualiza momentáneamente la actitud. El siguiente resumen da una idea general de las diversas prácticas a que se ha recurrido en la antigüedad para conseguirlo. Inspiración por espíritus encarnados. Está basado este procedimiento en la idea de que los seres, humanos o no, están poseídos, en ciertas condiciones, por un espíritu superior, que obliga al ser en que mora a expresar el saber que el espíritu posee. De acuerdo con los datos más fidedignos que se tienen acerca de estas prácticas, el cuerpo del ser que sirve de medium se agita violentamente, cubriéndose de espuma los labios, retorciéndose los brazos y las piernas, demudándose las facciones, brillantes los ojos con extraños fulgores, y cuando todo el organismo expresa de una convulsión irrefrenable, surge el augurio, barbotado en palabras entrecortadas o ruidos estridentes, cayéndose entonces en profunda letargia algunas veces y otras volviendo lentamente al estado normal, pero sin que ni durante el trance ni después el medium tenga la mínima noción de lo que dice o hace, siendo necesario que personas versadas en esos fenómenos interpreten el sentido de lo que el espíritu encarnado. Los augurios que se obtenían en los templos de Grecia y Roma eran obra de esta clase de predicción, que aún sigue en vigor en muchas de las islas del Pacífico, para favorecer al cual se recurre a muy diversos medios auxiliares, entre ellos los licores, o los aromas tóxicos, que al disponer el medium para que el espíritu tome posesión de su cuerpo, hace a este apto para expresar lo que el espíritu inspira. Inspiración por proyección del pensamiento. Se basa en el principio de que, en determinadas condiciones, cualquier individuo puede proyectar su pensamiento a las regiones superiores y ver la imagen de lo que fue o será. En Bali, a fin de adquirir momentáneamente esa aptitud, todavía se recibe con respeto en el templo o a la persona que se ofrece como inspirado, sometiéndola a un régimen alimenticio especial, y tratando de crear el estado de ánimo conveniente por medio de inhalaciones de incienso, cantos y danzas de grandes coros. Cuando el medium ha alcanzado la preparación necesaria, cae por sí mismo en éxtasis, desde cuyo instante las palabras que pronuncia se consideran inspiradas por el conocimiento trascendente que posee en tales instantes, pudiendo contestar las preguntas que se le hagan sobre los más variados temas, aunque sin recordar nada de lo dicho o hecho al volver al estado normal. Inspiración por manes familiares. En Uganda existe la creencia de que cada familia tiene su ser en una especie de tronco espiritual, que es el mismo para todas las generaciones que se suceden. El tronco espiritual del pueblo en su conjunto está representado por el ley, que se supone dirigido por la entidad espiritual que gobierna las de las familias e individuos.
De acuerdo con esta creencia, el soberano visita periódicamente los manes de sus antepasados a fin de que le inspiren las decisiones que le permitan resolver en justicia los asuntos de interés público, recabando las personas particulares de sus propios manes el consejo que les ayuda a acertar en lo que se proponen. En la práctica de esa creencia, los ugandeses aceptan que el espíritu familiar está adherido al ombligo y a la mandíbula inferior, motivo por el que se separan ambos antes de enterrar a sus muertos y los conservan cuidadosamente en templos especiales, siendo a través de la mandíbula y ombligo propios que el consultante espera recibir las inspiraciones que solicita. La actitud hierática con que se representa de Buda contemplándose el ombligo, parece tener su origen en una creencia parecida. Inspiración por animales posesos. En la isla Victoria Nyanza se consideran los cocodrilos como cosa sagrada y se les alimenta con abundante pitanza, especialmente a los que pululan en los lagos que rodean el templo que se les ha dedicado con fines de predicción. Al emplear el cocodrilo como medium se supone que el cuerpo del animal es morada de un espíritu superior, y si se hace propicio el uno por medio de las ofrendas que se donan al otro, el cocodrilo se convierte en oráculo, capaz de indicar, por medio del movimiento de la cola y cabeza o el batir de las mandíbulas, la solución apropiada a los problemas más variados. Esta creencia es reminiscencia de otras que estuvieron muy extendidas en la antigüedad y que suponían que cada especie animal estaba animada por cierta clase de espíritus, que encarnaban en el lugar y animales que mejor les ayudaban a cumplir la misión que tenían asignada, surgiendo así el culto a las serpientes, los leones, los lobos, los leopardos, etc., con suntuosos templos dedicados a la predicción, y exaltados sacerdotes que, cayendo en trance, emitían los augurios rugiendo como el león, aullando con el lobo, silbando como la serpiente y, en suma, comportándose momentáneamente como lo hacía el animal de cuyo espíritu estaban poseídos. Inspiración por señales y objetos. De acuerdo a las épocas y el carácter de las personas que habitan en diversas regiones, esta clase de predicción abarca los procedimientos y objetos más variados. En la obra hindú Grad Samhita, su autor enumera las siguientes. El curso que sigue el Sol y los planetas. El brillo de sus rayos y la posición de cada uno. La conjunción de los planetas entre sí. Las señales de preñez en las nubes. La aurora boreal. Los halos. La línea de nubes que corta el sol al salir y ponerse. El lugar de donde sopla el viento. La dirección que siguen los terremotos. Los colores y posición del arco iris. Los movimientos de los animales. Las fechas en que se consagran los templos y las imágenes. El susurro del aire en árboles. La vista de ciertas aves. Los signos trazados en las empuñaduras de las espadas y herramientas de trabajo. El color y canto de los gallos y gallinas. Los residuos en las tachas, platos o vasos. Los dibujos que adornan la caparazón de las tortugas. La figura de los cuernos del macho cabrío. Los cascos de los caballos y la pezuña del elefante. La forma en que está torcido el calzado usado. La dirección que siguen los jirones rotos en los vestidos. El examen de los asientos. Las joyas. Las huellas de los pies. Las marcas digitales. Las chispas que despiden las lámparas. El vuelo de los pájaros. El color de las vísceras de los animales sacrificados. Los latidos del corazón. La forma y color de las uñas. El examen de la palma de la mano, de la configuración del rostro, trazos de la escritura, iris de los ojos, imágenes de lo que se ha soñado, primeras ideas al despertarse, y, en suma, casi cuanto abarca lo que el hombre eso puede percibir. En Japón todavía se consulta el augurio respecto a la cosecha que se debe sembrar en determinada tierra, para lo cual el sacerdote hace hervir en una olla diversos granos cultivados anteriormente en la misma parcela, y según el que sube a la superficie en el primer hervor, saca el pronóstico. Varias tribus de Brasil recurren a lo que se denomina paxiúa, ceremonia que consiste en hacer orificios cerca de la copa de una palmera de la altura aproximada de un hombre y escuchar el sonido que se produce en cada uno cuando el viento agita el follaje. Los pieles rojas de Norteamérica toman sus grandes decisiones guiados por el chisporrotear de la hoguera en torno de la cual danzan en círculo hombres y mujeres al son acompasado del tam-tam. Y, en fin, hubo escuelas en Babilonia, Egipto, Persia, India, Grecia, Cartago, Roma, Jerusalén, China, etc., que enseñaron múltiples maneras de obtener resultados del arte de predecir, esto es,
De provocar a voluntad el ordenamiento que dijimos es necesario para que lo físico y mental faciliten la actualización de la facultad que desde tiempos antiquísimos se cree que posee el hombre para conocer la trascendencia de los actos y poder anunciar sus resultados, objetivo este que, persistiendo a lo largo de las edades, no solo evidencia que la predicción es una necesidad natural, sino que hace suponer que existen medios para satisfacerla, ambas cosas dentro de los límites racionales de lo que el ser humano es en sí mismo, y las artes y ciencias por él creadas pueden proporcionarle. Necesidad de una ciencia de las anticipaciones. Los breves ejemplos de predicciones cumplidas que hemos expuesto demuestran que la urgencia que se siente por conocer anticipadamente los resultados de un acto, ha sido satisfecha en numerosas ocasiones. Y la sintética reseña que acabamos de hacer de los procedimientos empleados en la antigüedad para el logro de ese fin, además de probar la existencia en todas las edades de lo que podríamos llamar una ciencia de las anticipaciones, tiende a evidenciar que esa ciencia es de continua necesidad. ¿Pueden considerarse los procedimientos apuntados como exponentes de tal ciencia? ¿Habrá que aceptarlos como simples tentativas de alcanzar otros más meritorios? Será, tal vez, que siendo erróneos para el hombre de nuestros días, eran los convenientes para la evolución física, mental y espiritual de quienes se sirvieron de ellos. En todas las épocas ha habido aciertos y desaciertos, y en todas, el procedimiento que era efectivo unas veces, carecía de virtual en otras, y el que en ciertos instantes era auxiliar de gran valía en manos de determinada persona, perdía eficacia al ser aplicado por otras, o si, aplicándolo el mismo individuo, lo hacía en circunstancias distintas. Autoriza ello a suponer que la predicción es un imposible como ciencia y que los aciertos logrados se debieron al azar. En la creación no hay nada librado al azar, ni lo que es imposible un día continúa siéndolo al siguiente. ¿Sería posible la maravillosa armonía universal si en los millones de mundos que se mueven a velocidades vertiginosas en el espacio hubiese algo cuya existencia o presencia dependiese del acaso? Los tesoros científicos de que el hombre dispone en nuestros días, no prueban a satisfacción que lo que para unos hombres es imposible para otros es sumamente fácil. En todos los descubrimientos realizados, se ha encontrado la mínima insignificancia que no cumpla una misión especial o que no esté gobernada por una ley rigurosamente fija. Las leyes gobernadoras y las cosas gobernadas, no siguen una evolución que en algunos casos es posible predecir. Lo que llamamos azar no es otra cosa que la manifestación objetiva de un proceso que desconocemos, y lo que se considera imposible un mero exponente de las fronteras que limitan nuestra comprensión. Traspasadas esas fronteras que se van traspasando con el esfuerzo de las generaciones aparecen las leyes que ponen orden en lo que parecía no tenerlo, y los imposibles se convienen en las realidades de que disfrutamos en nuestros días. Es probable que muchas de las predicciones que anticiparon lo que había de ser no estén fundamentadas en principios claramente comprensibles para nuestra inteligencia, y que los procedimientos de que se sirvieron nuestros antepasados no respondan a lo que el hombre actual es o necesita. ¿Debemos abstenemos por ello de indagar en lo primero hasta esclarecerlo? ¿Será legítimo aceptar que no hay nada útil en lo segundo? El acto de usted leer y yo escribir, lector, es la resultante forzosa de cuanto hemos sentido, pensado y obrado hasta este instante, y aunque es probable que ni usted ni yo imaginásemos que nos conduciría a lo que hacemos ahora, lo cierto es que no lo estaríamos haciendo si hubiésemos pensado o procedido en forma distinta a como lo hemos hecho. ¿No serían los procedimientos empleados en la antigüedad la consecuencia forzosa de otros anteriores? ¿No deberemos considerarlos como punto intermedio entre una ciencia primitiva y otra futura? No hay ciencia totalmente vana ni arte completamente inútil. En el desenvolvimiento maravilloso de la vida todo cumple una misión y coadyuva al progreso. Los procedimientos antiguos cumplieron la suya, y si bien pueden carecer de valor como exponentes de la técnica que nos ayude a satisfacer la necesidad que todos sentimos de prever los resultados de lo que hacemos, es posible que sirvan para revelar los principios racionales en que está basada lo que hemos llamado ciencia de las anticipaciones. Esclarecida la forma en que eran empleados como lo haremos en las próximas páginas y aprovechados como base de conocimiento en el estudio del objetivo que nos interesa, además de representar el punto de partida del camino que tenemos que recorrer, tal vez nos conduzcan con relativa facilidad hasta el que aspiramos a alcanzar al final de ese camino. Pues es así como el alma que sabe algo satisface su deseo de saber más, y la que vislumbra de Dios concluye por llegar a él. En el maravilloso mundo de correspondencias en que el universo tiene todos sus equivalentes en el hombre, y el hombre tiene todos los suyos en la mente tiene todos sus equivalentes en las necesidades naturales, y esas necesidades tienen los suyos en una ciencia de las anticipaciones.
dados los muchos otros a que el estudio del libro que pongo en sus manos lo haga merecedor, es el deseo de el autor. Introducción a la quinta edición. No siempre el hombre atina a proyectarse como ser realmente trascendente. Su lucha cotidiana lo sumerge, sin sentirlo, en un marasmo de aportes materiales que lo subtraen, como por encanto, de acudir a la esencia de la verdad misma que rige sus actos en forma sempiterna. Por fortuna, la civilización, más allá de sus limitativas vislumbres pragmáticas, permitió con una invención, reafirmar la esencia que es saber, que es doctrina, que en verdad es trascendentalismo puro. La humanidad existe y subsiste por dos abstractos: la mente y la palabra. Esta última, hermanada al sublime y divino logos que abarcan todas las religiones y corrientes filosóficas, hace que lo aprendido hace siglos resulte inmanente y que, gracias al prodigioso encuentro con esa obra artesanal de la impresión, nada de lo que se sabe se pierda para siempre. Así el hombre sigue, a su modo, zigzagueante, vacilante o temeroso, audaz, tímido o conturbado, creando, día a día, lo que es producto de sus ansias, de sus errores, de sus quimeras y, por sobre todo, de la apelación que sus semejantes ejercen sobre sus reservas más profundas. No estamos solos. Vivimos en sociedad. Obramos en conjunto. Luchamos, a nuestro modo, para rescatarnos de esa alienación que, poco a poco, quiere ganamos por completo. La cábala de predicción resulta, de por sí, en estos tiempos hiperbólicamente sometidos a la tecnocracia, un libro fascinante, por la profundidad de los conocimientos que prodiga, por la frondosidad de las disciplinas que abarca, y por el riguroso ensamble de unos con otros, siguiendo un orden lógico y natural que subyuga y atrapa al lector desde el principio al fin. De esta manera, el hombre, inmerso en ese claustro de soledades compartidas, puede, merced a la sabiduría de muchos otros milenarios y casi legendarios personajes, libar el néctar de la ciencia, introducirse en el meollo mismo de doctrinas ocultas, satisfacer su curiosidad de siglos, aprovechar esa experiencia ancestral que, en una fracción de tiempo de la historia de la humanidad, alguien, en este caso un ser de los quilates de J. Iglesias de ellas. La efectividad de la virtud predictiva, que poseen las doctrinas y las facultades, tiene su fundamento en el hecho de que en el hombre existen todos los equivalentes del universo, y en la mente todos los equivalentes del hombre, siendo las doctrinas especiales exponentes de los equivalentes mentales. Y los métodos el particular coordenado a través del cual la mente hace inteligible el saber que perciben las facultades y el hombre se identifica con cuanto lo circunda. Por ese fundamento, estando en la mente de cada persona todas las virtualidades que posee la especie, y en la especie todas las virtualidades necesarias al vivir y evolución del individuo, las doctrinas y los métodos adquieren la virtualidad que la mente les comunica, constituyéndose, por ello, en las llaves maestras que abren y cierran nuestras moradas interiores y hacen posible que las facultades liberen en unos tiempos el saber con que el vivir de otros nos va llevando desde lo que fuimos a lo que seremos. El libro que pongo en sus manos cumple la misión de ofrecer a usted algunas de esas llaves. Las llaves que el libro ofrece, como todas las llaves, solo tienen el valor de la propiedad con que usted se sirva de ellas. Quiere decir, solo tienen el alcance que usted mismo les comunica como instrumentos que abren y cierran sus moradas interiores y dan salida al saber que esas moradas encierran. Obra de los estudiosos de la más remota antigüedad, y surgida en respuesta a la necesidad que todos sentimos de conocer el resultado de lo que hacemos, estas llaves se convirtieron en una ciencia de las anticipaciones, que facilitando a cada persona hacer inteligible al propio saber, limitan esa facilidad a la capacidad que el interesado desarrolla para servirse de la ciencia y convertirla en la vía de manifestación a través de la que el propio conocimiento se pone de manifiesto. Con esta limitación, el libro que pongo en sus manos puede prestar incontables servicios. Puede prestar incontables servicios, porque estando en nosotros todos los equivalentes y todas las virtualidades, además de sernos posible conocer infinidad de cosas, los métodos ayudan a que cada persona haga suyas las que particularmente le interesan, guiándola no solo en lo que al conocimiento concierne, sino en lo que a la obtención y disfruta de esas cosas incumbe. Que con los bienes de las cosas a que aspira en lo presente, le sean J. Iglesias Janeiro. La cábala de predicción con los 78 arcanos de los tarots egipcios al final del texto. 12ª edición. Máscara del segundo sarcófago de Tutankamón. Al lector que busca sabiduría. Y aparecióse Jehová a Salomón una noche en sueños, y díjole Dios: pide lo que quisieres que yo te dé. Soy mozo pequeño, que no sabe cómo entrar ni salir. Da, pues, a tu siervo corazón sabio para juzgar y discernir.
Porque has demandado sabiduría, conforme a tus palabras tendrás. Y con el saber, también las cosas que no pediste, tal, que entre los reyes ninguno haya como tú, en todos los días. Sagradas Escrituras. Es tradición que Pitágoras rechazó el dictado de sabio en razón de que sabio quiere decir el que lo sabe todo, y no habiendo persona capaz de saber todas las cosas, es impropio atribuirle una suficiencia que no posee. Aceptó, en su lugar, el de filósofo, que queriendo decir el que aspira a la sabiduría, explica por sí mismo que si bien a nadie le es dable saber todas las cosas, constituye una virtud en cualquier persona aspirar y esforzarse por saberlas. Libro que anima de buscar saber, que orienta el esfuerzo para encontrarlo, es el que pongo en manos de usted para que cultive esa virtud en lo que a la predicción concierne. Al poner el libro en sus manos, lo hago partiendo del principio de que la predicción es una necesidad natural, la necesidad que todos sentimos de conocer el resultado de lo que hacemos, y como tal necesidad no solo posee en nosotros las facultades que la satisfacen, sino que tiene en una ciencia el cuerpo de doctrina que la explica, siendo la ciencia y sus métodos las vías de acceso a las facultades que proporcionan los conocimientos, y esas facultades las fuentes que sacían la necesidad de conocer. Libro que explica la predicción a base de doctrinas cabalísticas, y justifica la efectividad de las doctrinas por la efectividad de las facultades, es el que le ofrezco como guía orientadora en la búsqueda de saber, no con la promesa de que doctrinas, métodos y facultades le den el conocimiento de todas las cosas, sino en procura de que le proporcionen el de algunas. Lección primero. La predicción como necesidad natural, y forma en que los antiguos oráculos satisfacían esa necesidad. Lección segundo. Existe una ciencia de las anticipaciones, y métodos religiosos y mundanos que integran esa ciencia. Lección tercero. Fundamentos de la predicción, en lo que respecta al ordenamiento que rige la naturaleza. Lección cuarto. Contribución de la actitud personal a la predicción, a base de la acción refleja del automatismo mental. Lección 9. Procedimientos de predicción, basados en la capacidad de percepción que poseen las 5 facultades primarias. Lección sexto. Predicción por movimientos planetarios, a base del mes y hora de nacimiento, con el mapa psíquico de cada nativo. Lección séptimo. Develación de incógnitas por razones matemáticas, con ejemplos de develación verdadera, revelación aparente y develación condicionada. Lección octavo. Predicción por medidas interpretativas, a base de las del año divino de los antiguos egipcios y de la criptografía de la Gran Pirámide. Lección noveno. Predicción por valores potenciales, a base de las propiedades de los números como equivalentes de las letras de los nombres personales y fechas de nacimiento. Lección décimo. Los números como guía diaria de orientación, en su triple aspecto de exponentes de la personalidad, tónica de los días y ritmo del tiempo. Lección 11. Predicción por inspiración psíquica, a base del simbolismo universal, las facultades primarias y las claves herméticas. Lección 12. El libro del saber y sabiduría que contiene, con la interpretación de los 78 arcanos egipcios que formaron el libro de Tot. Lección 13. Método para inferir el saber contenido en el libro, con la explicación de la preparación y ritual que exigen el planteo y solución de los problemas a base del libro de Tot. Lección 14. Práctica del método y dedicación del saber, con ejemplos de mapas por factores fijos, factores móviles y factores progresados. Aunque tratando las lecciones temas distintos, la utilidad de la obra tiene su razón de ser en la capacitación de conjunto que da a cada lector, dependiendo de esa capacitación el servicio Neiro, compendió, tomó comprensible y expuso por escrito. Sobre el modo de leer este libro podría afirmarse que quien pretenda interiorizarse de una serie de conceptos interesantes, no ha de obtener logros menos positivos. Más si lo que quiere es establecer contacto con este manantial de verdades rigurosas y exactamente ciertas, que proceden de los rincones más lejanos de la historia, muy distinto ha de ser el modo con que habrá de encararse la lectura, pues el tópico es muy complejo y la sabiduría milenaria no se asimila de pasada. La cábala de predicción en esta su quinta edición, constituye, por lo tanto, un manual en el que nada de lo que está escrito sobre la materia ha sido dejado de lado. J. Iglesias Janeiro vuelca aquí el producto de una larga y fecunda experiencia, de una medulosa confrontación de hechos, documentos y pruebas. Así, por un sendero en el que la anticipación se brinda como algo concreto, exento de fantasías y lirismos, el lector se internará en los secretos de la predicción como necesidad natural, en sus fundamentos, procedimientos y contribuciones. En la develación de incógnitas por razones matemáticas, por medidas interpretativas, por valores potenciales. En la numerología y astrología. En los arcanos del tarot de los bohemios.
en videncia y clariaudiencia, etcétera, etcétera. Pero por sobre todo quedará engarzado en la mente y en el corazón un mensaje de esperanza, de fe y de coraje para enfrentar los hechos que la vida nos depara. J. Iglesias Janeiro logra así, con su libro, perenizar su nombre y aventar ese escepticismo que subraya el arcaico agallo. Nihil novum sub sole, en verdad, cada día hay algo nuevo. Ese es milagro de la vida, de la belleza, del amor y, por encima de todo, de la insaciable sed de conocimiento, siempre a tono con la sublime especulación del infinito. Héctor V. Morel. Al lector de la cuarta edición la obra está dividida en lecciones, cumpliendo cada lección el doble cometido de suministrar determinados conocimientos y preparar la mente del lector para la buena comprensión de las lecciones que siguen, siendo, por ello, aconsejable leer todas las lecciones antes de dar aplicación a las enseñanzas y métodos contenidos en cualquiera de ellas. Las lecciones abarcan los siguientes temas.